Capítulo 15. Mis amados hijos, que las palabras de mi Hijo y su amor sean el primer y último pensamiento de vuestro día. Del mensaje de Nuestra Señora del 2 de enero de 2016. Lo que inicié en Fátima, lo completaré en Medjugorje. Mi corazón triunfará. Cuando Nuestra Señora dijo estas palabras, todo lo que sabía sobre Fátima era que se asemejaba vagamente a Medjugorje. La Virgen María se había parecido a 3 niños, pero después de este mensaje sentí curiosidad y cuanto más aprendía, más observaba las profundas conexiones entre Fátima y Medjugorje. El 13 de mayo de 1981, exactamente 64 años después, la primera aparición en Fátima, y justo 6 semanas antes de la primera aparición de Nuestra Señora en Medjugorje, el Papa Juan Pablo II fue objeto de un atentado en la Plaza de San Pedro por un hombre armado. Recuerdo que me horroricé cuando oí las noticias. ¿Por qué alguien querría matar al Papa? 4 balas hirieron al Santo Padre y sus heridas casi fueron mortales. Pero él se recuperó milagrosamente y atribuyó su supervivencia a la intercesión de la Virgen. Fue la mano de una madre la que guió el camino que recorrió la bala, dijo. Mucha gente sospechó que el intento de asesinato era un complot soviético. El mensaje de paz y valentía del Papa fue leído por el comunismo como una clara amenaza, especialmente cuando este mensaje lo transmitió a sus connacionales en Polonia. Leer sobre Lourdes me enseñó que la bienaventurada Virgen María había aparecido en otros lugares, pero me sorprendió descubrir que no fuimos los primeros en recibir secretos. El 13 de mayo de 1917, Lucía, de 10 años, Francisco, de 8, y Jacinta, de 7, estaban pastando sus ovejas en las afueras de Fátima, Portugal, cuando vieron lo que pensaron que era un relámpago. Creyendo que se acercaba una tormenta, empezaron a reunir el rebaño, pero otro relámpago captó su atención. Se dieron la vuelta y vieron a una bella señora suspendida en el aire, sobre un roble. Vestía de blanco y brillaba más que el sol. «No tengáis miedo», dijo, «no os haré daño». Lucía, la mayor de los niños, le preguntó, «¿De dónde vienes?» «Vengo del cielo». La señora les pidió a los niños que volvieran a verla el día 13 de cada mes. La sexta y última aparición tuvo lugar el 13 de octubre de 1917, cuando más de 70,000 personas fueron testigos del milagro del sol. El sol pareció bailar en el cielo. Como en Fátima, las primeras palabras que nos dijo Nuestra Señora en Medjugorje fueron: «No tengáis miedo». Y Juan Pablo II dijo lo mismo cuando, apenas elegido Papa, se dirigió a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro. Desde luego, teníamos miedo el 25 de junio de 1981, cuando vimos a Nuestra Señora por primera vez. Pero ahora sé que cada palabra que nos dice tiene un significado más profundo. Cuando me habla, habla al mundo entero, como Reina de la Paz y como Madre nuestra. Viene a decir a sus hijos: «No tengáis miedo», porque ella no nos abandona. Cuando las apariciones empezaron en Fátima, Europa estaba en plena Primera Guerra Mundial. Recuerdo la placa en el Puente Latino, cerca de mi escuela en Sarajevo, indicando el lugar donde el archiduque Fernando, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado en 1914
esa chispa de violencia encendió el fuego salvaje de la carnicería sin precedentes que asoló a Europa. 17 millones de personas murieron en pocos años. Cuando llegó la primavera de 1917, el Papa Benedicto XV había fracasado en sus intentos diplomáticos y se sintió consternado por el desolador panorama. Se dio cuenta de que solo había una persona a la que dirigirse. El 5 de mayo de 1917 envió una carta pastoral implorando que toda persona de fe pidiera la intercesión de la Virgen María. Fragmento de la carta pastoral de Benedicto XV. Se alce, por lo tanto, hacia María, que es Madre de Misericordia y omnipotente por gracia, desde todos los rincones de la tierra, en los templos majestuosos y en las capillas más pequeñas, desde los palacios y las mansiones de los ricos a los turgurios más pobres, allí donde more un alma fiel, desde los campos a los mares ensangrentados, la pía y devota invocación que le lleve el angustioso grito de las madres y de las esposas, el gemido de los niños inocentes, el suspiro de todos los corazones generosos, que su tierna y benigna solicitud se conmueva para, así, obtener la tan deseada paz del mundo. El Papa pidió también la invocación, Reina de la Paz, reza por nosotros, la cual se añadió a la letanía de Loreto, una serie de oraciones marianas que se recita a menudo en las procesiones. La bienaventurada Madre apareció en Fátima a los pocos días del envío de la carta del Papa. Durante su primera aparición les preguntó a Lucía, Jacinto y Francisco si estaban dispuestos a hacer actos de penitencia y sacrificios personales para salvar a los pecadores, a los que ellos respondieron que sí. Rezad el rosario cada día, les dijo Nuestra Señora, para obtener la paz para el mundo y el final de la guerra. Entonces se elevó hacia el cielo y desapareció. Los niños siguieron viéndola una vez al mes. Durante la aparición del 13 de julio de 1917, les confió 3 secretos, 2 de los cuales concernían el futuro. Cuando Lucía anunció que les había revelado unos secretos, seguramente se enfrentó al mismo tipo de terribles especulaciones que hemos sufrido nosotros durante todos estos años. Pero la bienaventurada Madre no me confió los secretos con el propósito de causar miedo. Cuando llegas a conocer el cielo, aprendes a aceptar la voluntad de Dios con todo tu corazón. ¿Por qué tener miedo de lo que sucederá mañana si ni siquiera sabemos lo que sucederá en una hora? La única cosa que debemos temer es el pecado, que nos distancia de Dios. Tener miedo del futuro y miedo de los secretos es malgastar nuestro limitado tiempo en la tierra. Tu futuro puede acabar hoy. Debemos cuidar de la vida mientras dura. Por lo tanto, cuando Nuestra Señora nos dijo que Medjugorje sería el cumplimiento de Fátima y que su corazón triunfaría, era un mensaje de esperanza, no de tristeza. Nos estaba recordando que cuando caminamos con ella no tenemos que preocuparnos por nada. Pero incluso ahora, la gente a menudo me pregunta cómo debemos prepararnos para el momento de los secretos. ¿Deben almacenar comida en sus sótanos? ¿Trasladarse a vivir al campo y vivir de la tierra? ¿Comprar un arma para defenderse? Les digo, sí, debéis comprar un arma y debéis usarla a menudo. Y entonces les enseño mi rosario. Esta es la única arma que vais a necesitar, pero solo funciona si la usas. En uno de sus primeros mensajes, la Virgen nos dijo:
la oración y el ayuno pueden detener las guerras y cambiar las leyes de la naturaleza. No hablaba en sentido figurado. La oración es más efectiva a la hora de crear un cambio que cualquier cosa que podamos hacer solos. El rosario es una oración especialmente poderosa. Por lo tanto, ¿debéis prepararos para el futuro? Sí, y lo tenéis que hacer estando seguros de que vuestra alma está siempre preparada para presentaros delante de Dios, no construyendo buques o acumulando víveres. Nadie puede vivir en este mundo para siempre. Debemos centrarnos en lo que viene después. He experimentado el paraíso y puedo testimoniar que no hay lugar en la tierra, ni cadena montañosa, ni isla tropical, ni séptima maravilla que pueda compararse con lo que les espera a quienes eligieron la luz en lugar de las tinieblas. Dios os dio el libre albedrío para elegir la vida o la muerte, dijo Nuestra Señora el 18 de mayo del 2003, durante mi aparición anual. Hijos míos, sin Dios no podéis hacer nada. No olvidéis esto ni siquiera por un momento. El mensaje de Nuestra Señora es claro. Todos estamos destinados a la eternidad, pero nuestras acciones en la tierra dictaminarán cómo será para nosotros. Nuestra Señora me mostró solo un poco de lo que les espera a quienes rechazan el amor de Dios. Incluso lo poco que sé es suficiente para que yo sienta una inmensa tristeza por cada alma rebelde. En Fátima, Nuestra Señora mostró a los videntes visiones del infierno. Según Lucía, la bienaventurada madre les mostró un gran mar de fuego. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fueran brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana. Según los testigos de las apariciones, durante esta visión fue cuando Lucía gritó de miedo. Las almas perdidas, dijo Lucía, estaban siendo lanzadas al caos, parecidas al caer de las pavesas en los grandes incendios, y podía oírlas gemir con desesperación. Describió a los demonios mezclados entre las almas como seres que se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Lucía dijo que la visión del infierno duró solo un instante. Cuando se terminó, la Virgen les dictó a los niños una oración especial. Cuando recéis el rosario, les dijo, después de cada misterio, decid, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. La llamada oración de Fátima se recita ahora en todo el mundo, cada vez que la gente reza el rosario. A mí me la enseñaron a temprana edad para que la incluyera entre mis oraciones. Aunque no supe su origen hasta años más tarde, debo admitir que no estaba tan entusiasmada por ella como lo estoy ahora. Siempre he tenido dificultad en entender el concepto de infierno, y lo he seguido teniendo incluso cuando empezaron las apariciones. Si un hombre comete un crimen y va a la cárcel, pensaba, después de cumplirse su pena es liberado y perdonado. Sentenciar un alma a una eternidad de sufrimientos parece contrario al Dios misericordioso y lleno de amor que yo he conocido. Por lo que un día durante una aparición le pregunté a la Virgen, ¿cómo puede ser Dios tan inmisericorde y condenar a la gente al infierno para toda la eternidad? Las almas que van al infierno han dejado de pensar favorablemente en Dios.
me respondió Nuestra Señora. En vida le han maldecido, me explicó, y en la muerte seguirán haciendo lo mismo. Esencialmente, ellos se han convertido en parte del infierno. Dios no envía a la gente al infierno. Ellos eligen estar allí. Pero incluso si van al infierno, ¿pueden rezar por la salvación?, pregunté. Seguramente Dios les librará, pensé. La gente que está en el infierno no reza en absoluto, dijo Nuestra Señora, explicando que ellos maldicen a Dios por todo. Se hacen uno con el infierno y se acostumbran a eso. Rugen contra Dios y sufren, pero se niegan a rezar. En el infierno ellos odian a Dios, incluso más de lo que le odiaron en la tierra. Obviamente, la línea entre la salvación y el exilio no es tan clara como la gente piensa. Todo en el más allá está gobernado por el amor. La Iglesia enseña que existe un lugar entre el cielo y el infierno, y Nuestra Señora ha confirmado su existencia. Le pregunté una vez dónde va la mayoría de la gente cuando muere. Dijo que la mayor parte va al purgatorio antes de pasar al cielo. Luego hay otro grupo grande de gente que va al infierno y unos pocos van directamente al cielo. Nuestra Señora nos mostró una vez una breve visión del purgatorio, en algo que se asemejaba a una proyección de una película. Vi una amplia y sombría neblina en la que las siluetas humanas oscuras temblaban y se retorcían. La visión solo duró unos segundos y me causó una gran inquietud, pero la Virgen me aseguró que el purgatorio tenía más que ver con la misericordia que con el castigo. Como nada puede vivir en presencia de Dios más que el amor puro, dijo, la justicia de Dios sana. También explicó que hay diferentes niveles en el purgatorio, algunos más cercanos al infierno y otros más cercanos al cielo. Cada alma que está allí ya está salvada. Por eso es por lo que considero el purgatorio más como un anillo externo del cielo que como un lugar totalmente separado. Incluso la palabra lugar es inadecuada para describir algo que existe más allá del mundo temporal. Juan Pablo II describió el purgatorio como el proceso de purificación para los que mueren en el amor de Dios, pero que no pueden estar totalmente imbuidos por ese amor. También dijo, el término no indica el lugar, sino la condición de la existencia. Nuestra Señora me dijo que nuestras oraciones aquí en la tierra pueden ayudar a las almas allí. De vez en cuando hay personas que me piden que rece por su ser querido, que cree que está en el purgatorio. Pero solo Dios sabe dónde están nuestros difuntos. Lo más hermoso que podemos hacer es rezar y ayunar por nuestros difuntos y participar en la misa, recordándoles con el corazón y la mente. Juan Pablo II dijo que toda adhesión al mal es imperfección en nuestra alma. Debe ser eliminada antes de entrar en el reino de Dios. Añadió, quienes viven en este estado de purificación tras la muerte no están separados de Dios, sino que están inmersos en el amor de Cristo. Al principio, siempre que intentaba explicar lo que la Virgen nos pedía, mi tío Simón solía bromear y decir, no me lo cuentes todo, cuando menos sepa, mejor para mí. Si pudiera agarrarme con mi dedo meñique en el límite del purgatorio, entonces podría saltar hacia arriba y estaría bien. Parece ser que la Biblia también habla de distintos niveles del reino de Dios. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, Pablo escribe sobre sus propias visiones y revelaciones. Después de haber sido llevado al tercer cielo, donde oyó palabra
inefable que un hombre no es capaz de repetir? Tal como yo sentía durante las apariciones, Pablo se sentía confuso sobre cómo interpretar esta visión y escribió: si en el cuerpo o sin el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Vika y Jacob me dijeron que el día de Todos los Santos, en 1981, Nuestra Señora apareció inesperadamente y dijo que los llevaría al cielo. Jacob tuvo pánico. Creyó que ella decía para siempre. «No me lleves», gritó. «Coge a Vika. Ella tiene 7 hermanos y hermanas, y yo soy el único hijo de mi madre». Nuestra Señora sonrió. Le dijo que no tuviera miedo y les cogió de la mano. Se encontraron en un sitio enorme, inundado por una bellísima luz y una alegría indescriptible. Vieron también el purgatorio y el infierno. Incluso ahora, Jacob no le gusta hablar del infierno, pero la descripción de Vika es sorprendentemente similar a la de Lucía. Un océano de embravecidas llamas, llenas de almas y seres grotescos. «No tengáis miedo», les dijo Nuestra Señora. «Os he enseñado el infierno para que sepáis el estado de los que están allí». Nunca he visto el infierno, nunca he querido, pero la Virgen me enseñó una visión del cielo, como hizo con el purgatorio, como si fuera la escena de una película. La gente era juvenil, alegre y vestía con ropa de color pastel, pero su aspecto era distinto al de la gente en la tierra. Irradiaban una luz que venía desde su interior. Moraban en un espacio infinito, rodeado por los más bellos árboles y arroyos, que emanaban la misma luz. Había algo similar a un cielo sobre ellos, que parecía estar hecha de esa luz, y la propia luz estaba imbuida de alegría, el tipo de alegría que te hace cantar o llorar. No puedo hablar por Dios, pero creo que si una persona vive en paz, honestidad y amor, entonces puede ir al cielo. La fe y la oración nos ayudan a conseguirlo. No necesita hacer milagros. Ciertamente, estamos llamados a la santidad, o al menos algo mejor que llegar a alcanzar el purgatorio con nuestro dedo meñique. Pero al final, pienso que todo tiene que ver con el amor. ¿Amamos a Dios? ¿Amamos a nuestro prójimo? ¿Nos amamos a nosotros mismos? Y más importante, ¿cómo expresamos este amor? Con una terrible guerra arrasando Europa en 1917, el mundo seguramente parecía estar totalmente vacío de amor. Cuando la bienaventurada Madre vino a Fátima, pero sus apariciones hicieron que muchísima gente se uniera a rezar por la paz. La guerra terminó el año siguiente. Esto fue una sorpresa para Lucía, porque mientras su primer secreto fue una visión en el abismo espiritual, el segundo fue una detallada descripción sobre el futuro del mundo. «Habéis visto el infierno, al que van las almas de los pobres pecadores», dijo la Virgen a los 3 videntes. «Para salvarlas, Dios desea que en el mundo se establezca la devoción a mi corazón inmaculado». Continuó diciendo que la Primera Guerra Mundial acabaría, pero que habría una peor si la gente seguía ofendiendo a Dios. Rusia, advirtió, difundiría sus errores por el mundo, causando guerras y persecuciones a la Iglesia. Pero la bienaventurada Madre también reveló cuál era el remedio. Se concedería al mundo un periodo de paz si el Papa consagra a Rusia al Inmaculado Corazón de María. Aquí, de nuevo vemos un ejemplo del inconmensurable poder de la oración. Como dijo Jesús,
Todo lo que pidáis orando con fe, lo recibiréis. Mateo capítulo 21, versículo 22. Fue también en 1917 el año en que se reveló este secreto, cuando Vladimir Lenin guió la revolución bolchevique en Rusia. La Unión Soviética se formó poco después. 2 décadas más tarde, unos 50 millones de personas murieron en la Segunda Guerra Mundial. Luego, como se había predicho, el comunismo se difundió rápidamente por todo el mundo, estableciéndose en China, Polonia, Cuba y, claro está, Yugoslavia. Siguieron décadas de sufrimientos y a principios de los años 80, la Guerra Fría había llevado al mundo al borde de la catástrofe nuclear. Después de ser casi asesinado, el Papa Juan Pablo II observó la misteriosa coincidencia con el aniversario de la primera aparición en Fátima. La conexión entre las fechas le llevó a estudiar las apariciones de Fátima mientras que se recuperaba en el hospital. Con el comunismo amenazando la paz mundial, tomó la determinación de llevar a cumplimiento las peticiones de Nuestra Señora, consagrando Rusia al Inmaculado Corazón de María. Sabía que se necesitaría tiempo para reunir a los obispos y cardenales para dicha consagración, y como una especie de anticipación, compuso una oración para lo que él llamó el acto de consagración, que se celebró el 7 de junio de 1981 en la Basílica de Santa María la Mayor. Este es el fragmento del acto de consagración del Papa Juan Pablo II. Madre de los hombres y de los pueblos, tú conoces todos sus sufrimientos y sus esperanzas. Tú sientes maternalmente todas las luchas entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, que sacuden al mundo. Acoge nuestro grito dirigido en el Espíritu Santo directamente a tu corazón y abraza con el amor de la Madre y de la esclava del Señor a los que más esperan este abrazo, y al mismo tiempo aquellos cuya entrega tú esperas de modo especial. Toma bajo tu protección maternal a toda la familia humana a la que, con todo afecto a ti, Madre, confiamos. Que se acerque para todos el tiempo de la paz y de la libertad, el tiempo de la verdad, de la justicia y de la esperanza. 7 de junio de 1981. En aquel momento yo no conocía esta oración suya, pero unas semanas más tarde Nuestra Señora apareció por primera vez en Medjugorje. El Papa Juan Pablo II hizo una peregrinación a Fátima el 13 de mayo de 1982 y colocó una de las balas que casi lo mata en la corona de la estatua de la Virgen. En su homilía aquel día, el Papa habló de lugares en los que se siente una presencia especial de la Madre y añadió: estos lugares a veces irradian su luz hasta una gran distancia y atraen a gente que viene de lejos. El resplandor puede extenderse a una diócesis, a una nación y a veces a varios países e incluso continentes. Estos lugares son los santuarios marianos. El Papa completó la consagración el 25 de marzo de 1984, como si hubiera sido la señal. La URSS sufrió una serie de desastres militares, el peor de los cuales ocurrió el 13 de mayo de 1984, aniversario de Fátima. Después de la elección del moderado Mikhail Gorbachev, el dominó siguió cayendo. El muro de Berlín cayó en 1989 y la primera misa cristiana desde la Revolución Comunista tuvo lugar en la emblemática Catedral
de la intercesión de la Santísima Virgen en la Plaza Roja de Moscú el 13 de octubre de 1990, día del aniversario del Milagro del Sol en Fátima. Un año más tarde, la URSS se disolvió oficialmente. Parece ser que el segundo secreto de Fátima era verdad, pero ¿y el tercero? Años más tarde, Lucía lo metió en un sobre sellado y lo confió a la Iglesia. La descontrolada especulación sobre su contenido hizo que el Vaticano abriera el tercer secreto en el año 2000. Lucía declara que se le mostró una visión de un ángel a punto de golpear la tierra con una espada llameante, pero el esplendor que emanaba de la mano derecha de la Virgen extinguió las llamas. A continuación, Lucía vio a un papa pasando por una ciudad media en ruinas. Luego el papa sube por una montaña con una gran cruz en ella. Cuando llega a la cima, él y otros sacerdotes, monjas y laicos son asesinados por soldados. 2 ángeles aparecen bajo la cruz para recoger la sangre de los mártires. Algunos especularon que el tercer secreto predecía el intento de asesinar a Juan Pablo II, mientras que otros, citando el hecho de que sobrevivió, creen que representa algo que aún no ha sucedido. Pero Nuestra Señora afirmó en Medjugorje que las 2 apariciones están vinculadas al triunfo de su corazón. Tercer secreto de Fátima, escrito por Sor Lucía. Después de las 2 partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando, emitía llamas que parecían iban a incendiar al mundo, pero se apagaron al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha, dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con una fuerte voz: «Penitencia, penitencia, penitencia». Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de alcornoque, con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad, medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrando de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos, y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los brazos de la cruz había 2 ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en los cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella a las almas que se acercaban a Dios. En la fotografía rezaba a menudo por el padre Joso Sobok, en los años posteriores a su arresto.